Mis hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias, Pastor Freddy, por la oportunidad de compartir esta mañana la palabra del Señor. En el libro de Daniel, por favor, libro de Daniel, capítulo 6. He tenido que leer muchas veces la Biblia, la palabra de Dios, por el ministerio de oración que venimos desarrollando desde muchos años atrás. Y también he tenido que leer muchos libros donde hay registros de avivamientos poderosos. Y de verdad que es interesante que según la Escritura y según la historia cristiana, los hechos más extraordinarios, más poderosos que han ocurrido han sido relacionados con la oración. Han sido respuestas a la oración. Y yo quiero en esta mañana hablarles acerca de uno de esos hechos que es extraordinario, de verdad. Cada vez que yo leo este pasaje, y lo leo varias veces durante el año, cada vez que yo leo este capítulo, me sorprendo, y aunque lo he leído muchas veces y lo sigo leyendo y estudiando, pero este es un testimonio extraordinario de oración. Y he titulado esta meditación, Un hombre que impactó en su tiempo. Porque algunas veces, no todas las veces, pero algunas veces, Dios requirió de solo uno. Con un solo hombre o una sola mujer, Dios hizo cosas extraordinarias. Parece extraño, pero lo mínimo que Dios necesita para hacer cosas grandes en esta tierra es a uno que esté dispuesto a buscarle y a creerle. Daniel capítulo 6, voy a leer los primeros textos, luego voy a leer otros de este mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Bueno, aquí en estos primeros textos vemos algunas características de Daniel y voy a mencionarlas rápidamente, porque Daniel es un hombre muy apreciado, muy respetado y muy admirado por todos los que leemos la Biblia, todos los hijos de Dios. Todos los que han leído el libro de Daniel saben eso. Apreciamos mucho la dedicación, lo que hizo a pesar de estar en una alta posición social, y por eso admiramos a este personaje de la Biblia. Daniel era conocido en el cielo como varón muy amado. Así era conocido en el cielo según el registro de este mismo libro. Pero también nos dice aquí el verso 3 que Daniel tenía un espíritu superior, y no era que tenía el complejo de superioridad, porque el complejo de superioridad o el complejo de inferioridad, creerse más que otros o menos que otros, no es saludable. Y cuando dice que
Daniel tenía un espíritu superior, no está hablando que Daniel se creía superior a los demás, sino que sobre Daniel estaba el Espíritu de Dios, que es el espíritu superior a todos los espíritus, y la Biblia lo llama el Espíritu Santo, y por eso esto hacía que Daniel pudiese sobresalir. Y dice la Escritura que Daniel tenía una posición muy alta. Era uno de los 3 gobernadores que habían en todo el imperio medo-persa. Se le llamaba el imperio medo-persa porque era compuesto por 2 pueblos, los medos y los persas. Y el rey o el emperador se llamaba Darío, que es mencionado aquí en este capítulo. Y él distribuyó todo su imperio, en todo su reino, en 120 sátrapas, pero habían 3 gobernadores y Daniel era uno de esos 3 gobernadores. Pero según el verso 3, el final del verso 3 dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, que Daniel sobresalía a los demás que gobernaban, y el emperador tenía en mente colocarlo como segundo en todo el imperio medo-persa. Algo impresionante. Entonces, la Biblia nos dice también en el verso 4 que Daniel era íntegro. Sus enemigos buscaban alguna razón o falta para acusarlo y no hallaron ninguna falta. Aunque él estaba en una alta posición, nunca se prestó para malos negocios. Era un hombre íntegro. Y seguramente porque era íntegro, estos otros querían sacarlo de la posición en que estaba. De alguna manera querían que él no estuviera allí porque les estorbaba por su integridad. Y no hallaron falta alguna en él. Pero además dice el texto que Daniel era fiel, un hombre fiel a Dios y fiel en su trabajo. Pero además nos dice el verso 4 que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aunque estaba en una alta posición, sin embargo se mantenía en integridad y ningún vicio y ninguna falta fue hallado en él. Además, la Biblia nos dice en el verso 10, que luego voy a leer, que Daniel era un hombre de constante oración, un hombre de mucha oración. Y el verso 16 y el verso 20, testimonios del rey Darío, nos dice que Daniel servía a Dios constantemente. Parece extraño que un hombre en una alta posición social fuera servidor de Dios, pero así lo dice la Biblia, que servía a Dios constantemente. Y según el verso 28, dice que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es decir, que Daniel no perdió vigencia. Daniel, en compañía de otros jóvenes, fue llevado desde su tierra a una tierra muy lejana, aproximadamente 2500 kilómetros fueron llevados de su tierra a Babilonia. El emperador Nabucodonosor los llevó hasta Babilonia y los preparó en las letras de los babilonios. Y él permaneció durante todo el reinado del rey Nabucodonosor y otro rey que vino posteriormente. Pero ahora estamos aquí ante Darío, y él prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, que fue también rey del reino medo-persa. No perdió vigencia. Y esto es importante, escúchame bien. Los que se mantienen en constante oración no perderán vigencia aquí en la tierra. Los que se mantienen en contacto con el cielo no perderán vigencia en la tierra. Y eso lo vemos claramente en Daniel. No perdió vigencia, se sostuvo a través del tiempo.
Pero en el verso 10 vemos que Daniel tenía una férrea disciplina de oración. Nos dice la Escritura que oraba 3 veces al día. Era de oración firme y constante. Y según los registros bíblicos, Daniel desarrolló la disciplina de orar desde joven. Fue enseñado en esta sagrada disciplina de la oración y se mantuvo orando a través del tiempo. Ya cuando lo encontramos aquí en el capítulo 6 de su libro, Daniel, ya no era un joven, era ya una persona de edad, pero se mantenía orando, constantemente orando, permanentemente orando. Qué maravilloso, qué testimonio maravilloso. Pero la disciplina de oración tiene un alto valor y un alto costo, que lo vamos a ver justamente aquí en el verso 5 y en el verso 7. El verso 5 nos dice que aquellos hombres que buscaban ocasión alguna, falta alguna en Daniel, y no la hallaron, dijeron: solamente podemos proyectar un plan y presentarlo ante el rey para así poder llevar a Daniel al foso de los leones. Y era relacionado con la ley de Dios y su vida de oración. Entonces se reunieron, según el verso 7, 5 jerarquías del imperio medo-persa. Dice el verso 7 que todos los gobernadores del reino, número 2 los magistrados, número 3 los sátrapas, número 4 los príncipes y número 5 los capitanes, acordaron por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que haga petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estas 5 jerarquías de todo el imperio medo-persa le presentaron este proyecto al rey Darío, que durante 30 días consecutivos, si alguno en todo el imperio hacía oración a otro dios fuera del rey Darío, fuese condenado a la pena capital, que era ser lanzado en el foso de los leones. No había inyección letal, no había silla eléctrica o paredón. Era el foso de los leones donde lanzaban a las víctimas bajo pena capital. Y el rey Darío le sonó muy bien el proyecto, que durante 30 días, además de ser emperador, era declarado como único Dios de todo el imperio medo-persa. Le sonó bien el proyecto. Y la Biblia dice en el verso 9 que firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. Fue sellado con su anillo. Y ahí viene el verso 10 que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora, Daniel tenía varias opciones. Daniel hubiese podido hacer su oración en secreto. Esa era una buena opción. Daniel hubiese podido decir: bueno, durante los 30 días voy a orar con puertas y ventanas cerradas. Voy a orar en el armario de la pieza principal y voy a orar en voz baja, que nadie me escuche.
Era una buena opción. O Daniel hubiese podido decir: voy a darme 30 días de vacaciones en torno a la oración. Parecía buena opción. 30 días sin orar. Pero ustedes saben, hermanos, que dejar 30 días sin orar es perder toda una disciplina. Daniel le había costado muchos años de disciplina de oración. Si dejaba 30 días sin orar, iba a perder su vida de oración. Por eso es importante orar diariamente. Cuando usted deja un día sin orar y luego deja 2 días sin orar y luego 3 días sin orar, de ahí para adelante se le va a hacer más difícil orar. Por eso Daniel sabía el valor de una disciplina diaria de oración. Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Es interesante. Ahora, Daniel pudo también tomar cualquier otra decisión en torno a su vida de oración, pero sabía que esta disciplina tenía que ser inquebrantable. Algunos me han preguntado por qué Daniel dejó las ventanas abiertas. El verso 6: entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara. Si él sabía que los enemigos estaban al acecho, no tenían cámaras modernas porque no había la tecnología que había hoy día, pero estaban al acecho todas estas jerarquías del imperio medo-persa, buscando la manera cómo hallar a Daniel orando a su Dios. ¿Por qué Daniel dejó las ventanas abiertas? ¿Usted sabe por qué Daniel dejó las ventanas abiertas? Porque Daniel, desde niño, desde joven que fue trasladado hacia Babilonia, desde Judea hasta Babilonia, aproximadamente 2500 kilómetros, le habían enseñado que había que orar con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Era una costumbre muy arraigada en su corazón. Desde niño, desde joven, él había aprendido eso. Los judíos oraban con ventanas abiertas hacia Jerusalén. Y por eso aquí vemos que Daniel deja las ventanas abiertas, sin interesar el costo que tenía dejar las ventanas abiertas. Es interesante. Era tan firme su decisión de orar que no le interesó seguir con su costumbre que traía de muchos años atrás, dejar sus ventanas abiertas. Dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Algunos opinan que las 3 horas que oraba Daniel, tiene que ver con las horas que se mencionan en el libro de los Hechos. La hora tercera, que son las 9 de la mañana, la hora sexta, que son las 12 del día, y la hora novena, que son las 3 de la tarde. Eran 3 horas que los judíos acostumbraban a orar. Estaban muy arraigadas en las costumbres judías. Algunos opinan que eran esas horas. No interesa si eran esas 3 horas o eran otras 3 horas. Lo más posible es que Daniel no oraba breves momentos, sino que pasaba su tiempo orando 3 veces al día. Era un hombre de constante oración. Pero hay algo más que dice el pasaje. Daniel oraba. ¿Cómo oraba Daniel? ¿Cómo oraba? ¿Qué dice el texto? Estoy en 6:10. Dice que se arrodillaba 3 veces al día.
Bueno, no se me preocupen porque no voy a hacer examen de rodillas. Pero para uno saber si alguien ora es mirarle las rodillas. Si tiene las rodillas limpiecitas, está orando muy poco. Pero si tiene esta parte aquí como un callo, ¿no? Es señal de que está doblando sus rodillas. Ahora, escúchame bien lo que voy a decirle. Podemos orar en cualquier posición, sentados, parados. Cuando estamos enfermos, podemos orar acostados también. Y el Señor escucha esa oración. Pero según la Escritura y según la historia, los hombres y mujeres que más han orado han estado más de rodillas que de pie. Hubo un hombre que lo llamaron el apóstol rodillas de camello. No sé si han oído esa historia. El apóstol rodillas de camello fue el apóstol Santiago. Dice la historia que cuando fueron a enterrar su cuerpo, vieron que sus rodillas eran gruesas como las de un camello. Y la historia dice que él pasaba más de rodillas que de pie. Y yo leí la historia de un hombre, me impresionó mucho esa historia, que él desgastaba la madera donde él se arrodillaba, la desgastaba literalmente. No habían estas baldosinas en su época, había madera y literalmente desgastaba la madera donde él pasaba muchas horas de rodillas. Tóquese sus rodillas y pregúntese: ¿cómo están mis rodillas? ¿Cómo están mis rodillas? Ojalá que esta palabra nos hable en esta mañana. Daniel estaba proyectado para ser segundo en todo el imperio medo-persa. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias como lo solía hacer antes. Estaba en una alta posición, no de una nación, no era vicepresidente de una nación. Era proyectado para ser el segundo en todo un imperio. Impresionante. Y a pesar de eso, era un hombre de constante oración. Oraba sobre sus rodillas 3 veces al día. Pero hay otra cosa más en el verso 10 que quiero reiterarla en esta mañana. El verso 10 dice lo siguiente: y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que Daniel no fue a orar por la circunstancia del edicto que había firmado el gran emperador Darío. No era por la amenaza de muerte. No, él lo hacía antes, oraba antes. Porque hay algunos que las circunstancias le determinan su vida de oración. Hay algunos que cuando tienen muchos problemas, entonces sí oran. Y ayunan y vigilan. Y hasta leen la Biblia. Pero cuando pasan los problemas, dejan de orar. Dejan de orar. Pero hay otros que es al contrario. Cuando tienen muchos problemas, no oran. Algunos se ponen a reclamarle a Dios que por qué se enferman, que por qué esto, que por qué lo otro, y no oran. Es decir, que las circunstancias no son el determinante en nuestra vida de oración. Con la ayuda del Señor y el poder del Señor, orando podemos cambiar las circunstancias, cualquiera sea, por difícil que sea, podemos cambiarlas. Y es lo que vemos aquí en Daniel. Entonces, los hombres que andaban al acecho, los magistrados, los gobernadores, los sátrapas, los príncipes y los capitanes, según el verso número 11,
lo encontraron orando y rogando delante de su Dios. Eso era lo que ellos querían, encontrarlo rogando al Dios del cielo, al Dios a quien él amaba. Impresionante. Inmediatamente van donde el emperador y le dicen: Rey Darío, encontramos a Daniel que estaba orando a otro Dios y no te respeta a ti como único Dios del imperio. Y lo encontramos orando según el verso número 13. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Estuvieron al acecho durante las 3 veces que Daniel estuvo orando. Y lo encontraron orando y lo llevaron donde el rey Darío. El verso 14, cuando el rey Darío oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Y saben por qué la escritura dice que le pesó en su corazón? Porque el rey Darío sabía que el mejor hombre que tenía en todo su imperio se llamaba Daniel. El rey Darío sabía que Daniel era un hombre íntegro y no se prestaba para malos negocios, no se prestaba para chanchullos, diríamos nosotros así popularmente. Él no iba con la corrupción que es tan común hoy día. Él no se prestaba para asuntos corruptos. Era serio, era honesto, era fiel. Eso lo sabía el rey Darío y por eso proyectaba ponerlo segundo en todo el imperio, y le pesó grandemente. Tanto le pesó en su corazón que el verso 14 dice que resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero ¿saben por qué no pudo librarlo? Porque la ley de Media y de Persia era irreversible. Cuando había un edicto firmado y sellado con el anillo del emperador, no se podía abrogar esa ley. Era una ley definitiva. Y aunque él consultó con los mejores abogados de su época, nadie pudo darle solución. Había que cumplir la ley, había que llevar a Daniel al foso de los leones. Esa era la realidad. Y el rey dijo a Daniel, escúcheme bien lo que dijo el rey a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Qué le dijo? Él te libre, Daniel. Yo no pude librarte, pero Él te puede librar. Tu Dios te puede librar. Dele un aplauso al Señor. Escúcheme esto que voy a decirle esta mañana. Los registros históricos, no habían computadoras, habían libros. En los libros de registro del imperio medo-persa decía lo siguiente. Escúcheme bien lo que decían los libros. Ninguna persona que ha sido lanzada al foso de los leones ha salido con vida. Eso decían los registros del imperio medo-persa. Los escribanos habían escrito eso y era la verdad. Nadie había salido con vida del foso de los leones, porque los leones estaban hambrientos todo el tiempo y cuando los lanzaban los despedazaban en contados momentos. Pero la historia iba a ser cambiada. La historia iba a ser cambiada. El verso 16 que leímos, en la frase el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre,
nos muestra que el rey Darío tenía una semilla en su corazón que la había sembrado Daniel. La semilla del Dios viviente, el Dios que todo lo puede. El rey Darío sabía bien la historia y los registros de los libros, pero a pesar de eso, él dijo: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te libre. Y en el verso 18, después que lanzaron a Daniel, el rey se fue a su palacio, se acostó, y ¿qué más dice la Biblia? No comió. La versión Reina Valera del 60 dice que ayunó. Parece extraño ayunar en la noche, pero voy a explicarles un poco esta parte. Los reyes hacían banquetes, había música y mucha comida. Pero aquí en este pasaje dice que esa noche no hubo instrumentos de música, fueron traídos delante de él, ni comida alguna. Por eso habla de ayuno. Y se le fue el sueño. Parece que el rey Darío estuvo en vigilia de oración esa noche. Se le fue el sueño, estuvo en ayuno, en vigilia y en oración. Era un rey pagano, pero tenía una semilla de Dios en su corazón. Tal era el dolor en su corazón. Y se levantó muy de mañana y fue apresuradamente, corrió al foso de los leones. Y dice el verso 20 que acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Con voz triste porque él conocía el registro que había en sus libros. Nadie había salido con vida, pero el rey Darío tenía esperanza que el Dios de Daniel podía salvarlo. El Dios de Daniel que todo lo puede. Y llamó a Daniel con voz firme. Y de repente el rey Darío escucha la voz de Daniel. Y Daniel le dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Daniel estaba con vida. La historia fue cambiada en ese día. Denle un aplauso al Señor. La historia fue cambiada de todo un imperio. Todo un imperio a partir de ese día quedó en el registro de los libros del emperador Darío, que Daniel salió con vida del foso de los leones. El ángel del Señor había cerrado la boca de los leones y él salía completamente sano, sin ningún rasguño. Algo extraordinario. Pero ya para concluir falta algo más. Esto es lo más extraordinario. Los hombres que habían tramado este plan fueron traídos y fueron lanzados con sus hijos y sus mujeres, y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos en un instante. Entonces viene un segundo edicto. Ya había sido cumplida la orden del rey, el edicto que él había sellado, y viene un edicto nuevo. Y aquí en esta parte final yo quiero detenerme, porque hay muchos edictos que nuestros gobernantes han sellado y firmado. El edicto del aborto, el edicto del casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer,
Son edictos contrarios a la palabra de Dios, contrarios a la ley de Dios, contrarios a la naturaleza. Esos edictos solo Dios puede intervenir para que sean anulados y haya nuevos edictos. Aquí en este santo libro encontramos que el edicto había sido cumplido y ahora venía un nuevo edicto para todo el imperio. ¿Cuál era el edicto? Lo vamos a leer. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, a todas las naciones, en todos los idiomas que se hablaban en ese entonces, en toda la tierra. Y claro, no habían la internet, no habían los satélites, no habían los WhatsApp, no había toda la tecnología moderna, pero los correos más veloces de ese entonces fueron rápidamente. Y decía el edicto: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Pareciera este rey como un evangelista. El rey de Daniel es el que salva, el Dios de Daniel es el que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Todos tenían que adorar al Dios de Daniel en todo el imperio. Este edicto fue conocido en las escuelas, en las universidades, en las calles, en las plazas, en todos los lugares. El edicto fue conocido en cada idioma que hablaban en ese entonces, y en todo el imperio medo-persa. Todo el imperio tuvo que adorar al Dios de Daniel. Lo adoraron, lo exaltaron, le glorificaron al Dios de Daniel. Todo un imperio sacudido, todo un imperio impactado, todo un imperio impresionado por el poder de Dios. Apláudalo al Señor. Todo un imperio. Nosotros llevamos con mi esposa ya más de 20 años en el ministerio de oración. Bueno, yo el ministerio lo empecé a los 18 años, pero en el ministerio de oración llevamos más de 20 años. Y como mi esposa les decía, hemos entregado la iglesia porque estamos dedicados a este ministerio, porque yo sé el valor, la base de todo lo que nosotros hacemos, la plataforma es la oración. Y con la oración de un solo hombre, de uno solo, no habían dos ni tres, un solo hombre que oraba 3 veces al día. Con la oración de un solo hombre, todo un imperio fue impactado en un solo día. Con la oración el recurso de la oración de uno solo, ¿qué se dirá si vienen 2, si vienen 3, si vienen 4, si vienen 5, si vienen 6, si vienen 10, si vienen 20, si vienen 30, si vienen 100 o 500 a orar? El impacto puede ser mayor en una ciudad, en una nación, en un continente o en un imperio como lo fue en ese entonces, con la oración de un solo hombre. Incline su rostro, vamos a orar un momento.